Seguimos con Mujeres en Todo. Seguimos con más de Mujeres en Todo. Ahora vamos a conversar con Carmen Ruiz, ella es coach y locutora, sobre liderazgo, oratoria para jóvenes. Bienvenida a Mujeres en Todo, ¿cómo estás? Gracias, Alejandra, muy bien. Es muy importante saber enfrentarse a un público, y si es desde jovencito mejor, ¿no? Para saber enfrentarse a todos los retos del futuro. Vamos a hablar de esa importancia de la oratoria. Claro que sí, mira, es tan importante que lo comencemos a trabajar desde pequeños. Fíjate que a nuestros niños hoy en día los mandan a hacer exposiciones desde preescolar. Así es. Pero no les dicen cómo, no les dan herramientas, simplemente van y se enfrentan a experiencias que después pueden resultar traumáticas, porque si lo hacen mal, entonces van a ir reforzando una inseguridad. Y más si hay bullying, imagínate el trauma que les crean, ¿no? Exacto, entonces llegas al liceo en una etapa donde el niño está, ya es adolescente, tiene quizás algunas otras inquietudes con su personalidad, con la aceptación con el grupo, y de repente se sigue enfrentando a exposiciones, a hablar en grupo, y la oratoria es una herramienta fundamental que les va a permitir tener seguridad o aprender a desarrollar esa seguridad y poder tener fluidez en su comunicación, que a su vez le va a servir en el futuro, porque cualquiera sea el campo laboral al que quiera dedicarse, pues va a necesitar dirigirse bien a las personas. Por supuesto, es más, debería ser una asignatura fija en todos los colegios, ¿no? En todas las universidades lo dan como electiva y algunos la agarran, es que otros desde no. Pequeñitos debería ser, pero bueno, no la es, y tenemos estas alternativas con coach como tú que dan en este tipo de talleres, incluso para jovencitos. ¿Qué se debe mejorar? En principio, la respiración. Yo creo que es fundamental que aprendamos cómo funciona nuestro cuerpo. Cuando tú hablas, el único instrumento que tienes eres tú, y conociendo cómo funciona, puedes entonces utilizarlo de mejor manera. ¿Qué sucede? Desde que nacemos, no sé si has visto los bebecitos, cuando están así respiran perfectamente, desde su barriguita les hace así, porque respiran con el diafragma. Nosotros necesitamos retomar esa respiración, que la hemos dejado en el camino muchas veces, tanto adultos como adolescentes, jóvenes. ¿Por qué se pierde la manera de respirar natural? Las razones son simples vicios. Hay personas que no lo pierden nunca, pero así como uno agarra un vicio de pararse mal, agarras el vicio también de respirar. También va muy asociado a la postura corporal. Quizás las mujeres andamos con la cuestión de la barriguita, hay que meter la barriga, entonces respiras nada más aquí. El mismo estrés, ¿no? La angustia, los nervios, empiezas como a respirar desde el pecho. Empiezas a respirar desde aquí y eso genera cansancio, no tienes soporte para poder expresarte, y además la respiración también juega un papel muy fundamental en el manejo de los nervios y del miedo escénico. Entonces te olvidas de que tienes esa herramienta fundamental que es tan importante, que eres tú mismo, y eso se repercute en toda tu comunicación. Acabas de nombrar algo muy importante, y son los nervios. ¿Cómo controlar esos nervios? Bueno, desde el principio debe ser más fácil porque los niños son como esponjas, ¿no? Debe ser, pero ya cuando los adultos también tienen vicios, que ¿cómo ayudarlos, no? Fíjate, cuando los niños empiezan a enfrentarse a la exposición en público y desarrollan con tranquilidad su actividad, más adelante van a más bien a reforzar su actitud positiva hacia la oratoria. Pero cuando en la primera ocasión pues le sucede algo, le da miedo o alguien se ríe, entonces van generando miedo. Y ese miedo, yo siempre les digo a mis alumnos, el miedo no es más que un pensamiento. Cambiando el pensamiento puedes cambiar todo lo que va asociado al miedo. Por supuesto, somos nosotros mismos los que nos saboteamos. Sí, porque el cuerpo tiene unos mecanismos fisiológicos, automáticos, como respuesta al miedo. El miedo es necesario y es positivo. No hay que tenerle miedo al miedo, hay que saberlo utilizar. Por ejemplo, empiezan a sudar las manos, ¿no? Hay manifestaciones que las hace solita el cuerpo. Eso sucede porque tienes descargas de adrenalina en tu cuerpo. Por ejemplo, les puedo dar un tip interesantísimo que puedes usar fácilmente. Cuando te sudan las manos, te tiemblan las piernas, es porque tienes adrenalina en tu cuerpo. La adrenalina, cuando tú estás en una situación de emergencia, la necesitas para levantar algo pesado, para salir corriendo, para huir. Pero en el caso que vas a hablar en público, no, más bien te hace daño. Entonces, ¿qué puedes hacer? Justo antes del momento en que necesitas hablar en público, puedes hacer o una pequeña danza o
quiso empujar una pared, tensión dinámica, porque de esa manera el cuerpo capta la adrenalina de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Incluso hay ejercicios de respiración que también los puedes usar para tranquilizarte, ¿no? La respiración es la primera herramienta. Exacto. Y es la primera, lo primero que se toca en este tipo de talleres. Luego viene entonces el manejo de ese miedo escénico. Si la respiración no te funciona completamente y la descarga de adrenalina es muy grande, necesitas que el cuerpo la drene, y la drena haciendo fuerza. Obviamente no vas a correr porque vas a venir a sentarte a hablar o a pararte a hablar cansado y la respiración no te va a funcionar. Tiene que haber un equilibrio y tienes que conocerte. Primero, ¿cómo me porto yo cuando tengo miedo? Déjame pensar, me pasa esto, me pasa aquello. Y de acuerdo a lo que te sucede, vamos a buscar herramientas para enfrentar o para canalizar ese exceso de energía que estás teniendo en el cuerpo. Entonces el miedo es positivo. Por supuesto. Puedes convertir el miedo escénico en fiebre escénica. ¿Cómo así? Por ejemplo, las personas que les gustan las montañas rusas o los que les gustan los deportes extremos, ¿tú crees que ellos no sienten miedo? Por supuesto, yo soy una, me encantan las montañas rusas, esa adrenalina. Y cuando voy esperando mi turno para montarme, voy haciendo así, y me emociono y uno disfruta ese momento. También puedes aprender a disfrutar del miedo escénico antes de una presentación. Disfrútalo, deja que tu cuerpo lo drene y podrás tener una presentación más fluida. Otra de las cosas, por supuesto, es la oratoria, saber manejar las palabras, la forma de expresarse y el conocimiento. Sí. Cuando uno va con todo bien aprendidito, bien, sabes lo que vas a decir. La clave, yo tengo un punto fundamental. Por supuesto, el miedo se te tiene que ir de alguna manera una vez que ya estás ahí. En la universidad, en el liceo, muchas veces te asignan un tema que tú tienes que investigar, preparar, para luego exponer. Uno de los errores que cometen nuestros chamos hoy en día es apoyarse en material audiovisual, más no apoyarse, sino que entregarse en el material, agarrar la ficha y el material, y crean láminas y información que está puesta en un videobeam, que la creas para ti, no la creas para el público. Tienes que pensar que cuando vas a hacer un apoyo, un material de apoyo, es para el público, para la gente que te va a escuchar, para que les guíe en el tema que tú vas a hablar, pero quien tiene que saber el tema eres tú. Así es, por eso hay que planificarse, incluso ensayar, ¿no? Una vez que tienes el conocimiento, te puedes poner a ensayar antes de, sobre todo si no tienes experiencia en lo que es exposiciones y este tipo de cosas. Es importantísimo. Y como siempre te las mandan en grupo, también hay que saber canalizar esa sinergia que se nos está acabando el tiempo. Vamos a hablar rapidito del taller, cuándo lo vas a dar, qué vas a dar en el taller. Tenemos dos talleres previstos, tenemos dos talleres. Uno es el 5 de marzo, este es el sábado 5 de marzo, y allí vamos a trabajar con adolescentes, con jóvenes, desde los 12 años en adelante. Perfecto. Aunque si los papás quieren acompañar a su chamo en el taller, sean bienvenidos. Excelente. Okay. Pueden estar allí, también van a vivir las experiencias y todas las dinámicas. Lo que pasa es que vamos a hacer dinámicas más enfocadas hacia chamos más jóvenes. También hay otro taller el día 17 de marzo, en el que vamos a trabajar las palabras como herramienta de venta. Se llama Tus palabras venden. Es oratoria para mayores, por supuesto. Es para mayores, ya para el ámbito ejecutivo, las personas que necesitan vender, aunque yo creo que todos vendemos de alguna manera, así que es una herramienta importantísima para cualquier persona en este momento en el ámbito laboral. Sobre todo cuando hay tantos emprendimientos ahora en nuestro país, así que espero que hayan anotado las fechas. Gracias por compartir esta información con nosotros. Pueden encontrar más información en nuestras redes sociales, @mm_comunica. Igual están saliendo allá abajo. También. Ok, perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Los espero en el taller. Así es. Gracias. Nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos con más de Mujeres en Todo.